Lo prometido es deuda y ayer me despedí de Andrés Martinón, quienes nos siguieran lo saben, diciéndole que hoy le soltaría mi rollo a otra persona y el elegido es... Valentín Aullanet, que le tengo que contar que si la batería de tu coche te deja tirado, puedes llamar a SOS Baterías y te instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Si no, también les encuentras en la calle Muyay 75 de Arrecife. Es decir, que te quedas botado y no les puedes llamar, pues me avisas, te llevo, te acerco allí a la calle Muyay 75. SOS Baterías. Buenos días. Qué máquinas. Buenos días, Erika. Yo empiezo fuerte, como con buen ánimo, porque ayer además tuve clase de yoga, entonces vengo relajada. Luego ya me voy remontando y yo creo que antes de llamar a Jorge ya estoy caliente como un macho. Está también con nosotros en esta mañana para analizar la actualidad Guillermo Uruñuela. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Erika? No te lo crees ni tú que el micro funciona. Bueno, esto es un milagro. No, porque es que después del otro día yo me cogí un mosqueo monumental y porque dije, llevamos... Guille, lo de que ahora escuchas mejor. Sí, ahora perfecto. Ahora perfecto. Bueno, que eso, que me cogí un mosqueo monumental y fui al jefe técnico y le dije, ¿qué tengo que quemar para que me hagas caso? Llevamos meses aquí reclamando un poco de atención. Y entonces nos hizo caso, Guillermo. Pues menos mal. Y yo creo que ya. Después de 2 años. ¿Eh? Después de 2 años. Ya, te digo, llevamos peleando. Y eso que yo tengo supuestamente... Enchufe, tienes enchufe. Tengo enchufe, pero no. Soy la última de la en lista. Casa del herrero, ya sabes. Total. Línea directa. En fin, compañeros, que... complicada situación, déjenme leer, porque eso yo decía que empezaba con buen rollo, porque tampoco quiero despertarles a ustedes si se están despertando pues como de mala historia, pero bueno, voy a empezar por el tiempo, que ayer se cumplían las previsiones, hablaban de que en torno a las 7, 8 de la tarde pues podían incrementarse los vientos y de hecho si me lo permiten, se medio desató el infierno de lluvia y viento, por lo menos en el por lo menos en el pueblo de Tías, que bueno, me empapé entera y el viento, caídas de gente que se resbalaba en la acera. Te quiero decir que anoche llovía un poquito y sobre todo era la fuerza del viento y hoy esperamos más viento, sobre todo ya en la madrugada de mañana, pero hoy se esperan rachas de entre 70 y 80 kilómetros hora si nos vamos al norte, compañeros. No salimos de una borrasca para meternos en otra. Sí, la verdad que está siendo un invierno atípico. Yo no recuerdo un invierno tan malo en cuanto a meteorología se refiere en Lanzarote, ¿no? Yo te diría que llevamos prácticamente desde inicios de diciembre lloviendo de manera prácticamente ininterrumpida. Es verdad que no es todos los días, pero cada 3-4 días cae agua, desde diciembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, y estamos ya en el verde marzo. Ayer comentaba Erika que cayó fuerte en Tías, también en Playa Honda, con rachas de viento muy fuerte, con agua, con lluvia, e incluso aquí en la capital cayó una tromba de agua en torno a las 7:30 de la tarde. Y si me permites un pequeño inciso, ¿no?, que viene un poco en relación a esa lluvia, porque lo comentaban un poco en la puerta del tanatorio, en la jornada de ayer, fue la incineración de Miguelito de la Hoz, ¿no? Y estaba abarrotado el tanatorio, y comentaba, cuando estábamos allí fuera, bueno, había muchísima gente de muchísimas esferas sociales, ¿no? Yo en este caso pues estaba con los futboleros, con los más cercanos a Miguelito del mundo del fútbol, ¿no? Y comentaba uno y dice, en tono de WhatsApp, dice, el cabrito este nos despide con una lluvia fuerte. Y la verdad que fue un acto súper bonito, muy emotivo, pero muchísima gente. Luego posteriormente fue la incineración en el cementerio de San Román, aquí en la capital, y bueno, una jornada pues fría, lluviosa, triste, y por otro lado bonita, porque lo que más me gustó, Erika, del último adiós a Miguelito de la Hoz, fue un poco el tono jocoso de muchos comentarios. Dentro de la tristeza, pues Miguelito era un pícaro de barrio, como digo yo, era un tío dicharachero, un tío divertido, un tío vacilón, burletero, y bueno, muchos amigos, más allá de la pena y de la tristeza que llevan por dentro, pues recordarán anécdotas curiosas, graciosas de vacile con Miguelito, y en esa noche fría, lluviosa y ventosa, pues
pues se decía por fin adiós a Miguelito de Lado, un tío, la verdad, que entrañable. Bueno, él era bastante tornado también, Sí, ¿no? sí. Entonces, ese tiempo, que es muy desapacible, también te lo digo, pero ese tiempo, pues si hacían el símil, él era muy tornado también. Sí. Lo poquitito que yo lo conocí, Mm. pues eso. Con lo cual, pues entiendo que mucha gente decidiera acompañarlo. Y ya por último, para no extenderme mucho más con este tema, que supongo que allí ya lo tratarían aquí en la radio, me quedo con unas palabras de Montero, que lo conoce todo el mundo del fútbol, un hombre también encantador y que bueno, le dedicó unas palabras. De hecho, yo hice un recopilatorio que se podrá leer en el próximo periódico, de varios testimonios de, bueno, gente afín a él, gente del deporte, gente del fútbol, ¿no? Que ha querido plasmar unas palabras de despedida y que podrán leer, repito, en el próximo periódico de papel de Lancelot. Y Montero hizo una reflexión que me pareció muy, muy acertada y comentaba algo así como que Miguelito, al igual que otros muchos, porque sí que es verdad que eso no ocurre con bastante frecuencia en otras esferas sociales, de gente que tenga, vamos a decir, una vida fuera del deporte, cuando un chico joven o una chica joven se enrola en un equipo, vamos a decir, de un carácter semiprofesional, como fue el caso de Miguelito, que con 16 años juega en Segunda División B, hace que la vida te obliga a madurar de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque de repente ahí pasas, repito, no es habitual, un chico de 16 años normalmente se suele codear con chicos de su edad, con gente que tiene sus mismas inquietudes, sus mismas preocupaciones, vamos a decir, su mismo estilo de vida. Pero sí que es cierto, cuando te metes en un equipo de fútbol, te metes de repente en una familia donde tú igual tienes 16 años y hay gente que tiene 35. Y pasas a ser compañeros de trabajo, compañeros en el día a día, compañeros de duchas, compañeros... Es bastante íntimo y bastante profunda la relación que uno puede llegar a tener en un vestuario de fútbol. Y Montero comentaba eso, que a Miguelito le tocó madurar muy pronto. Eso puede tener una lectura buena o una lectura que puede ser incluso un poco más dura. ¿Por qué? Porque empiezas a realizar cosas que igual por la edad que tienes no te corresponden, ¿no? Y bueno, y la verdad que con esa reflexión me quedo, que es verdad que Miguelito, pues por su forma de ser y por su estilo de vida, pues al final con 16 años se convirtió ya de un día para otro en un hombre, ¿no? Y a juntarse con gente pues que era mayor que él, que tenía, repito, unas inquietudes que no son habituales igual en niños de 16 años. Y la verdad que bueno, ha sido una gran pérdida no solo para el fútbol, sino yo diría que para toda la isla, porque su familia es muy, muy conocida. Están sus hermanos, está su madre, bueno, pues sus primos, gente muy reconocida en la sociedad anzodeña. Pues mandarles un abrazo a todos ellos y que transiten lo mejor posible por estos momentos difíciles. Voy con más asuntos porque si no se nos va el tiempo, porque es así, porque los vientos no solo son los de... están pasando muchas cosas en el plano internacional, Valentín. Una escalada bélica que no sabemos dónde puede terminar, en la que escuchábamos antes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ayer manifestaba por una parte su preocupación y su ocupación respecto a los canarios, entre ellos conejeros que se encuentran en algunos puntos de esas zonas de escalada bélica, para que puedan regresar lo antes posible, aunque se ha cerrado el espacio aéreo. Les voy a leer la última hora de la que nos informa El País. 2 drones han alcanzado la embajada de Estados Unidos en Riad. Pese a lo que ha dicho Donald Trump de que esto puede durar 4 o 5 semanas, Netanyahu afirma que el conflicto con Irán tomará un tiempo, pero no se extenderá por años. Lo mismo se dijo en Ucrania. Por otra parte, Sánchez asume el riesgo de impedir que Estados Unidos use las bases españolas. El gobierno, que mantiene una posición diferente a Francia, Reino Unido y Alemania, sostiene que la guerra no tiene respaldo legal y que Trump actúa a la desesperada. Y Clavijo ha manifestado de alguna forma que no está de acuerdo, no ha querido ir más allá porque él quiere mantener el respeto institucional, no le corresponde a él fijar una postura de exteriores, pero que el presidente de Canarias no está de acuerdo con Sánchez respecto a la posición que ha fijado en España. Valentín. Es muy complicado, la verdad, es muy complicado. Fíjate, ayer también es que lo que está pasando es un auténtico descontrol. Es decir, ayer, por ejemplo,
Kuwait derribó 3 aviones de Estados Unidos, o sea, fue fuego amigo en este caso. Afortunadamente los pilotos pudieron salvar la vida porque saltaron en paracaídas, pero fíjate tú hasta qué punto hay un descontrol en relación con esta operación, que el fuego amigo pues derriba 3 aviones, ¿no? Y a ver, aquí puedes estar de acuerdo en acabar con Ali Khamenei, con la dictadura que lleva 37 años, con esa teocracia, con esa falta de reconocimiento de los derechos humanos más, digamos, más primordiales. Pero claro, cuando la actuación se produce sin que haya un protocolo con el resto de las potencias a nivel internacional, sobre todo con la Unión Europea, pues bueno, pasa este tipo de cuestiones. ¿España qué papel está jugando? Pues el gobierno de Sánchez lo que dice es que como no hay digamos, un consenso con la comunidad internacional, que uno se pregunta qué es la comunidad internacional a estas alturas de la película, porque en la Unión Europea ya cada uno va prácticamente por su lado. En la OTAN ya vemos como hay fricciones en función de la aportación que tiene cada país en materia de defensa, etcétera. Entonces, claro, estamos en un mundo en el que Estados Unidos y gente como el presidente Trump aprovechan esta circunstancia de falta digamos, de diálogo y de consenso para actuar. Lo que yo no sé es hasta qué repercusiones va a tener. Las económicas ya las sabemos, es decir, ya se puede calcular porcentualmente perdón, la subida, por ejemplo, del gas y del petróleo. Eso es evidente, pero más allá de eso, la pérdida de vidas humanas, es decir, el conflicto se ha extendido por todo el Golfo Pérsico, ha intervenido Hezbollah desde el Líbano, hay ataques de Israel al Líbano, del Líbano a otros países del Golfo, de Irán a otros países del Golfo, es decir, es una situación que no sabes cómo va a terminar, porque después es que digamos, lo que tiene que ser la negociación no se ha producido. Se produjo en su momento en Ginebra entre Irán y Estados Unidos para que en esa desescalada sobre el armamento nuclear, pero a partir de ahí todo se ha desencadenado en esta guerra que yo veo con estupefacción, la verdad, si quieres que te diga. Aunque hacer interpretaciones o especulaciones está un poco, bueno, podemos equivocarnos. ¿Tú a qué crees que se refiere Clavijo cuando dice que no está de acuerdo con Sánchez? Hombre, que probablemente lo que quiere decir Clavijo es que debería estar con las principales potencias de la Unión Europea, con Alemania, con Francia y con el Reino Unido. Que lo que han anunciado es que van a defender sus intereses. Sí, que van a defender sus intereses y que apoyarían, digamos, esta intervención. No la han criticado como ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho ni sí ni no, quiero decir, no está con Ali Khamenei ni con esa dictadura, pero tampoco está con la intervención norteamericana. Se puede entender esa posición, pero en estos momentos quizás el no permitir que se utilicen las bases militares, por ejemplo en España, ¿no? La derrota y la de claro, Morón. el titular del país es curioso. Sánchez asume el riesgo de impedir que Estados Unidos use las bases españolas. Sánchez no. Sánchez dirá que él asume, pero él como persona, o sea, quiero decir, sí, él es el presidente, pero lo asumimos todo el país. Lo que él dice lo tenemos que acatar todo. Sí, bueno, y Macron, por ejemplo, en Francia ha dicho que tiene armas nucleares, quiero decir. Entonces, claro, hay un posicionamiento de ante la situación en la que ya estamos, o sea, ya no puede haber marcha atrás. Ante la situación en la que ya estamos, digamos, Irán, Hezbollah, no pueden, digamos, iniciar una escalada bélica todavía mayor, y en ese sentido sí que creo que las potencias de la Unión Europea, y entre ellas España, debería entender que eso no pasará y estar unidas, ¿no? Yo creo que por ahí va Clavijo, es decir, que debería España posicionarse con España, con Alemania, con Reino Unido y con Francia fundamentalmente. No sé si quieres añadir algo sobre este tema, Guillermo, si no, cambio de asunto, porque ayer, Valentín, querías conocer qué es lo que decían esos nuevos estatutos de los centros de arte, cultura y turismo, después de que el Partido Socialista alertara de un cambio que... Básicamente de lo que alertaba, a ver si yo me explico bien para también situarnos a todos, la gente que no esté pues muy al día de esto, que básicamente lo que yo entendí que denunciaba tanto el Comité de Empresa como el Partido Socialista es que los nuevos estatutos lo que hacían era, en caso de que la entidad
se fuera al carajo o desapareciera, ese personal no lo asumiría el Cabildo. Es decir, se irían a la calle, de alguna manera. No. Porque los actuales estatutos sí contemplaban que en caso de extinción de la entidad, de los centros de arte, cultura y turismo, ese personal pasaría a ser del Cabildo y se les reubicaría, se buscaría una solución. Bien, pues ayer mandaban sendas notas de prensa de los centros turísticos y del Cabildo de Lanzarote, y hay un matiz importante entre esas dos notas de prensa, porque aunque vienen a decir lo mismo, una es más específica que la otra. Desde los centros de arte, cultura y turismo, Ángel Vázquez, el consejero delegado, pues bueno, criticaba al PSOE y demás, pero decía que los socialistas se apoyaban en una interpretación errónea del texto para generar confusión y alarma. Y anunciaba que el texto definitivo va a incorporar una mención específica para que en caso de extinción la plantilla quede incluida en la sucesión de obligaciones que asume el Cabildo de Lanzarote. Y luego viene la nota de prensa del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, quien dice que no se están promoviendo ningún cambio que altere la naturaleza. Y aquí viene ese matiz. Habla de sucesión universal, que esas dos palabritas, sucesión universal, estarían en los nuevos estatutos, se entiende. Y que se habla de todo, sin excepciones, eso incluye también a la plantilla. Que no obstante, para evitar este tipo de interpretaciones, pues que va a incluirlo también de forma expresa, lo que para el Partido Socialista es una rectificación. Guillermo, no sé qué te parece todo esto que se ha montado con la plantilla de los trabajadores. Bueno, pues la verdad que la situación, mira, más allá del cruce de acusaciones y un conflicto que la verdad cuando empecé a leerlo no entendía muy bien cuál era el fin. Entiendo que al final no deja de ser un enfrentamiento más político que otra cosa. Yo siempre lo he sostenido, que al final los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo creo que tienen una serie de privilegios que si se externalizara el servicio sería mucho más fácil de resolver. Es decir, que se gestione como si fuese una empresa privada, de la misma manera que funcionan otras muchas empresas. Es decir, que si un trabajador, por ejemplo, no cumple con su cometido, no está funcionando de la misma manera, pueda ser despedido con normalidad. Yo la verdad que no sé dónde, quizá Valentín tenga más información, ¿no? Este convenio, esta especie de protección que se tiene hacia los trabajadores de los centros turísticos, yo la verdad que nunca lo he comprendido y al final no deja de ser una empresa más. Es verdad que se gestiona turísticamente, que es, vamos a decir, un símbolo de Lanzarote, pero yo creo que se debería gestionar como si fuese un ente privado y que tuviesen, bueno, no sé, yo creo que tiene una serie de privilegios que en algunos casos a mí como un trabajador normal ya de una empresa privada me llama la atención. Valentín. Vamos a ver, dos cosas. No sé dónde viene, la verdad. Hombre, de los estatutos sí, de fundación, porque hay que pensar que los centros turísticos cuando se fundaron y la idea era esa, creo, si no pero ¿de qué año estamos hablando? Que no lo sé. Ahora mismo no recuerdo el año exacto, pero date cuenta que con la intervención de César Manrique y demás, el propósito era dar riqueza a la isla de Lanzarote, y no solo en las cuentas bancarias, era dar riqueza también contratando a personal y a gente de aquí. Es decir, por eso tienen esa protección, es lo que yo entiendo, Valentín. Bueno, dos cosas. Ayer, por ejemplo, cuando opinamos sobre la nota de prensa del PSOE, no teníamos constancia de que había presentado, había otro comunicado del FESOC y del Comité de Empresa al respecto de este tema. Bien, digo porque ayer no... Yo sí lo había visto en otros medios de comunicación, pero yo no lo recibí directamente, por eso no lo mencioné. Yo no tenía esa información. A ver, aquí el debate no es la privatización de los centros turísticos, pero para nada. Este no es el debate que otros, en este caso el Partido Socialista, quiere aprovechar para meterlo y meter el miedo a la gente. Oye, que se va a privatizar los centros. Ese no es el debate. Es decir, en los estatutos antiguos, los primeros que ha tenido los centros turísticos y en los actuales, se consta la posibilidad entre esos estatutos de que ante una disolución de la empresa pública, del ente público empresarial de los centros turísticos, todos los trabajadores serían asumidos por el Cabildo de Lanzarote. ¿Pero por qué ocurre eso? Es que eso no tiene ninguna lógica, ¿pero por qué?
A ver, porque es una de las reivindicaciones de siempre de los trabajadores, y todo el mundo lo ha respetado hasta ahora. Entonces, si tú quieres entrar, bueno, a ti te puede parecer que es un... No, yo digo que yo no pero entiendo, es que ese no es el debate. Es como si... Claro, el Partido Socialista lo que nos quiere poner es en eso, en el debate de si la intención del cambio de los estatutos es para privatizar o no. Y ese no es el debate. El debate está en que en los estatutos antiguos y en los actuales se contempla esa posibilidad. Es decir, ante esos trabajadores pasan a ser del Cabildo de Lanzarote. Lo que pasa es que antes se especificaba y ahora se utiliza una terminología que dice lo mismo, pero que no habla de trabajadores, sino de una sucesión universal. Cuando se dice universal es que los trabajadores también estarían en ese paquete en el que el Cabildo de Lanzarote asumiría la gestión de los centros turísticos y a su personal. Es que vamos a ver, los centros turísticos es una empresa pública, ¿vale? En el caso de que se disolviera esa empresa pública, que es que estamos hablando de un futurible que no tiene sentido, entre otras cosas, porque los centros turísticos nunca han ido tan bien como ahora. Eso de entrada, que se suben las entradas y la gente sigue viniendo, menos, pero los ingresos son mayores. Entonces, claro, si dejase de ser una empresa pública, sería el Cabildo quien seguiría gestionándolo. Y si lo sigue gestionando el Cabildo, necesitará el personal que ahora mismo gestiona los centros. Estamos metiéndonos en un debate que no tiene sentido. Que nos metamos ahora a decir que por qué tiene que ser eso así, pues bueno, me parece bien, pero ese no es el debate, quiero decir. Y claro, lo ha aprovechado el PSOE para decir, oye, es que quieren privatizar y por eso ponen lo de sucesión universal, ahí no entrarían los trabajadores. Eso es incierto. Eso no es así. Con lo cual yo no entiendo el debate. Y después otro, Guillermo, es el que tú puedes plantear, que por qué puede ser eso de esa forma. Ten en cuenta una cosa, por ejemplo, con la actual plantilla de los centros turísticos todavía, desde siempre casi prácticamente, se han utilizado empresas de trabajo temporal. Es decir, para determinados actos se tira de esas empresas, o sea, de un personal que no es de los centros turísticos. O sea que, esa es la situación actual, ¿no? Bueno, la verdad que no lo sé. Yo la situación de gestión de los centros turísticos siempre la he mirado simplemente porque yo lanzo preguntas. Oye, yo no critico a nadie, el que tenga, al igual que critico otra serie de mecanismos laborales que existen en España, ¿no? A nivel funcionarial, y yo, por ejemplo, los centros turísticos a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención, en este caso las coberturas y en este caso los privilegios que tienen laborales en comparación con cualquier trabajador normal. Oye, que viene de antaño, que sea... De hecho, los centros turísticos durante muchos años llegaron a ser deficitarios. Ahora mismo está en una situación buena porque se ha subido el precio de las entradas y porque ahora los ingresos son mayores, pero llega un momento que dices tú, ostras, si esto se calibrase como una empresa privada donde el gasto es superior a los ingresos, no tendría mucho sentido. Oye, que enarbola la bandera de César Manrique, que representa a Lanzarote, que es evidentemente un producto que tiene más allá de... Bien, me parece bien. Ahora bien, a nivel de gestión siempre me ha generado bastantes dudas. Yo aquí lo que les tengo son envidia, y tengo que decir una cosa, porque yo no estoy muy de acuerdo contigo, Guillermo, pero no pasa nada, o sea, cada uno tiene su punto, y yo sí que es verdad que veo los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, para mí, lo que yo he visto es que son muy productivos. Entonces... Sí pueden ser muy productivos, pero al final... si es deficitario será por otra gestión, por otra parte de la gestión, bueno, creo. De hecho, la gestión política es la que la ha hecho deficitaria, no precisamente los trabajadores. Pero yo no digo la actuación del trabajador en sí, digo los privilegios que tienen, que al final si no sé, Lancelot, entiendo que será... Hombre, a mí lo que me dan es envidia, pero no no por ello quiero que pierdan esa... No, y eso, yo me alegro por ellos, pero la realidad es que cualquiera que esté desde fuera lo ve y dice, ostras, es una situación... Hay una llamada. Sí, perdón, vale. No quiero hacer esperar a nuestra invitada. Miren, ya de antemano voy a decir una cosa para que nos quitemos los palabras de la cabeza. Región ultraperiférica. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo, llevamos hablando que si las regiones ultraperiféricas, que si proteger, que si esto, que para arriba, que para abajo, que si en Europa, que si defender los intereses. ¿Esto está sirviendo para algo? Pues bien. Resulta que el Colegio de Economistas de Las Palmas acaba de presentar, justo la semana pasada, a finales de la semana pasada, acaba de presentar un estudio inédito sobre este tipo de regiones ultraperiféricas, cómo funcionan, si funcionan los mecanismos a nivel comunitario, es decir, de Europa, para que estas regiones... ¿Por qué estas regiones? ¿Qué es lo importante? Pues compensar
justamente que son regiones que están fuera de un territorio continental. Ese estudio se llama Desigualdades y Convergencia en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, análisis comparado 2014-2024. Creo que es muy significativo este periodo. Y nosotros nos vamos a saludar a esta hora de la mañana a la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, directora y coordinadora de este informe, Rosa Rodríguez Díaz. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si me he explicado muy allá. Yo es que quiero acercarle a la gente qué es esto, porque me parece que, aparte de ser inédito este tipo de estudios, ya me gustaría que me explicara qué regiones ultraperiféricas se han estudiado y cuál ha sido el objetivo que se han planteado a la hora de hacer este estudio. Sí, perfecto. Lo ha introducido bastante bien. Se trata de 9 regiones. Son la Canaria, que es española, por supuesto, y luego son 6 regiones francesas y 2 portuguesas, Madeira y Azores. Uh-huh. Estas regiones pues se caracterizan por su lejanía del territorio continental, por su insularidad, por su alta dependencia del exterior y que tienen problemas estructurales como consecuencia de esa situación geográfica importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante décadas, ya más de 30, la Unión Europea ha orientado su acción, bueno, primero las reconoce como tales, como regiones ultraperiféricas, y ha orientado su acción para corregir las desventajas estructurales que tienen estas islas o estas regiones. Uh-huh. Y lo cierto es que del informe se deduce que ha habido ciertos avances, pero que la convergencia sigue siendo desigual, no todas las regiones evolucionan de la misma manera, y además parcial, es decir, que el objetivo siempre ha sido que estas regiones, pues con las ayudas europeas que se han planteado, pudieran llegar a los niveles de su país y europeos en cuanto a niveles de renta per cápita, a reducir la pobreza, que los niveles de educación fueran los adecuados, la presión fiscal en las regiones, que en Canarias no sucede tanto así, fuera inferior, para que sus habitantes tuvieran un mayor nivel de vida, ¿no? Que no estuvieran en exceso desfavorecidas, ¿no? Esto es importante y bueno, y al cabo del tiempo pues se demuestra que siguen teniendo niveles profundos de pobreza, problemas en el mercado laboral, el PIB per cápita no alcanza la media de sus países, la única que justamente despunta, es curioso, es Madeira, que tiene unos 250.000 habitantes, nada más, en comparación con Canarias, que tenemos 2.200.000, resulta que tiene una renta per cápita que supera la de su país, Portugal. Es una de las regiones que se comporta, o sea, en el análisis que hemos hecho, que se comporta bastante bien y que ha mejorado todos sus parámetros. Uh-huh. Quiero darle también la palabra a mis compañeros, Valentín. Sí, buenos días. Mi pregunta es, entonces, en el caso de Canarias, la convergencia con el Estado español, tengo la sensación, por algunos datos que he visto de la nota de prensa que han hecho ustedes de resumen de ese informe, es que vamos peor, señora Rosa, ¿no? Sí, vamos peor, sí. Sí, ayer decía el gobierno que nosotros no tenemos en cuenta que Canarias tiene mucha población a la hora de determinar ese dato, y efectivamente es la que más converge, la que menos converge con el país, converge en otras cosas, pero en renta per cápita no converge. Y además es la que más pierde convergencia, es decir, no es que se mantenga estáticamente durante un periodo de tiempo en una convergencia inferior, no, sino que es que la convergencia cada vez es menor. Y solo hay 2 regiones ultraperiféricas que pierden convergencia respecto a su país, que son Canarias y la Guayana Francesa, pero es que Canarias, de las 2, es la que más pierde con diferencia. ¿Y eso se debe...? El gobierno lo simplifica diciendo, no, es que ha crecido mucho la población y como esto se calcula dividiendo el Producto Interior Bruto por el número de ciudadanos, pues esto es lo que hace, pero es que ya entiendo que no se puede simplificar tanto la cosa, o sea, para buscar un argumento se
se ciñen simplemente a la realización de un cociente si el numerador, el denominador es más elevado o menos elevado. Eso no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que Canarias tiene una economía más débil, por estar lejos, por ser islas, por tener además muy dispersas las islas, porque vivimos solo del sector turístico, cada vez más vivimos más del sector turístico, no hacemos una diversificación productiva, la productividad de Canarias ha caído, Canarias tiene muchos parámetros que no van bien, Entonces yo lo que sí que pienso, y para lo que nosotros también hacemos este tipo de informes, es para que sirvan de reflexión. Oiga, vamos a conocer la situación real de Canarias. ¿Por qué no queremos conocer la situación real de Canarias? Y a raíz de ese análisis poder tomar decisiones importantes de cara al futuro. Porque, por ejemplo, con el tema de los fondos estructurales y de inversión, que son los que nosotros analizamos aquí, que decidimos que solo se están ejecutando, solo se ejecutaron porque estos fondos estructurales y de inversión se refieren al periodo 2014-2020 y estamos en el año 2026. Los datos los sacamos de la Comisión Europea, no nos los inventamos nosotros. Todos los datos los sacamos de fuentes públicas y con todos los recursos que venían a Canarias, que es la segunda comunidad o región ultraperiférica a la que más recursos se les asigna, solo ejecuta un 55% en el momento en que nosotros disponemos de los datos, que es ahora, los que están publicados por la Comisión Europea. De hecho, Madeira, que es pequeñita, ejecuta básicamente el mismo gasto que nosotros. Dices tú, Madeira tan chiquitita y nosotros tan grandes, y ellos tienen más capacidad cuando nosotros, seguramente nuestra estructura administrativa es más potente que la de ellos, son capaces ellos de gastar más que nosotros. Y Azores también, Azores es que gasta más que Canarias en el mismo periodo. Entonces, si en el mismo periodo esta región ultraperiférica, que es tan chiquitita, se comporta mejor que Canarias, es que Canarias está haciendo algo mal. El gobierno ayer dice que bueno, que ellos tienen datos de ejecución superiores, de que los fondos son distintos. Claro que los fondos son distintos. Nosotros analizamos un bloque de fondos y los analizamos en el conjunto. O sea, el dato que damos es conjunto. Luego hay análisis desmenuzado de todos y cada uno de ellos. Pero dicen que es que todavía no se han justificado gastos de aquel periodo. Es decir, estamos en 2026 y para estar en desacuerdo el gobierno con nuestro informe, dice que todavía hoy hay partidas que no se han justificado. Pero oiga, los datos oficiales son los oficiales. Si usted no ha mandado los datos a Europa después de 6 años de cerrar aquel bloque de recursos que venían a Canarias en aquel periodo, pues algo se está haciendo mal, ¿no? Claro, también administrativamente. Yo enseguida le doy la palabra a otro compañero, pero sí le quería preguntar, porque hay algo que me ha llamado la atención dentro de ese estudio. Ustedes mencionan elevado nivel de pobreza y pérdida del bienestar en Canarias, y porque estos son datos que también existen, de los que venimos hablando, el por qué la gente en Canarias pues puede tener un nivel un riesgo de exclusión superior a territorio península. Esto se relaciona directamente con región ultraperiférica, se relaciona directamente con los indicadores que han estudiado. No sé cómo se explican esos digamos elevados niveles de pobreza y también de pérdida de bienestar en una región que en teoría es próspera. Quiero decir, Canarias, pues todo va bien, ¿no? Eso es lo que cuentan. Eso es lo que cuentan. Por eso nosotros en el Colegio de Economistas estamos empeñados en analizar los datos, en analizar en profundidad la situación. No nos gusta utilizar el relato, sino los datos. O sea, no podemos decir, no, es que la pobreza, como también ha dicho el gobierno, ha mejorado 7 puntos del 23 al 24. Nuestros datos dicen que se ha reducido 2 puntos nada más. Pero oiga, es que
tenemos un 31% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, pero además este nivel de población en esta situación no es de ahora, esto viene de 20 años atrás. 20 años atrás había el mismo nivel de pobreza. O sea, no hemos mejorado nada. ¿Para qué nos consideran región ultraperiférica? Nos dan más recursos. ¿Para qué nos dicen que podemos tener un régimen económico y fiscal diferenciado y tal y cual? Ahora está también en cuestión el régimen económico y fiscal de Canarias, porque claro, uno se pregunta si nosotros ahora, la ley de los incentivos fiscales es del año 94, la ley del REF, y la del IJIC del año 91. Si en todo este tiempo que han pasado, son 30 años, resulta que Canarias está básicamente en la misma situación, ¿qué hemos ganado? Pues es que es muy importante que un grupo de técnicos que hagan un gabinete técnico de análisis de la situación real de Canarias, porque yo soy de la opinión de que si no se conoce en medicina, no se conoce cuál es la enfermedad que tienes, ¿cómo te van a medicar algo? Claro, ¿no? claro. Pues en economía pasa exactamente lo mismo, porque lo de la renta per cápita, que ayer el gobierno decía que es que eso ha pasado etapas, la renta per cápita ha pasado etapas importantes, la renta per cápita de Canarias. Antes de entrar en la Unión Europea, Canarias tenía mayor renta per cápita que el conjunto del país y que la media de la Unión Europea. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que viene en la década de los 80 teníamos renta per cápita por encima de la nacional y de la europea, y a partir de entrar en la Unión Europea, en el mercado común, fundamentalmente la renta per cápita se ha ido para atrás. Antes no había tanta población como hay ahora. Es un problema estructural que tenemos en Canarias, es un problema que vivimos del monocultivo, que cada vez se reduce más la industria manufacturera, que cada vez se reduce más la agricultura, el sector primario, y que aquí, por alguna razón, huimos hacia adelante y no tomamos medidas para cambiar esta situación. Guillermo Uruñuela le pregunta. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Estaba leyendo el informe y hablaba, bueno, en términos generales, que Canarias es más pobre con respecto al territorio continental. En este caso hablan de un 78% de la renta per cápita, en este caso en relación a cualquier ciudadano de la península, ¿no? Es decir, que si no hago malos cálculos, si está en torno a 35.000 euros el PIB per cápita en España, pues en Canarias estará en torno a 26.000 euros, algo así, más o menos, según sus datos. Y le pregunto, y hablaba de medicina, hablaba de diagnóstico, y ahora me gustaría preguntarle el tratamiento. ¿Qué se puede hacer? Hablaba también de diversificar mercados, de no centrar toda la economía en el turismo. ¿Es posible en un territorio como Canarias? ¿Tiene capacidad para desarrollar otra industria que haga que el turismo no monopolice toda la economía? ¿Es posible buscar otras alternativas fuera del turismo? Yo considero que en otras épocas vivíamos de la agricultura. Hemos tenido también en otras épocas un sector secundario más potente, y ahora lo que tenemos es una dependencia del sector terciario del 80%. Nosotros, el 80% de nuestro Producto Interior Bruto lo genera el sector terciario. Se habla mucho de las nuevas tecnologías, de sectores novedosos como importantes para diversificar la economía, pero yo pienso que no se hace lo suficiente para analizar en profundidad, ni se canalizan probablemente las ayudas para tener sectores emergentes, para potenciar otro tipo de sectores. Y vemos cómo cada vez más es que el turismo ya va llegando al 40% del PIB. ¿Sí? Y esa diversificación económica de intentar explotar o incluso recuperar, ¿no?, otros sectores como el primario, que claramente está en decadencia, la pesca, la agricultura, el campo, ¿cree que permitiría que esta brecha no fuese tan grande entre Canarias y cualquier región continental? Esto habría que analizarlo con mayor profundidad, no es lo que hemos hecho en este informe, pero yo le doy otro dato adicional que también está en este informe. Canarias, por ejemplo,
porque todo eso al final repercute en los ciudadanos, ¿no? El régimen económico y fiscal lo que tienen son incentivos fiscales, y esos incentivos fiscales se benefician las empresas que tienen capacidad económica para invertir. De hecho, solo aplican los incentivos fiscales el 15% de las empresas canarias, con lo cual eso no ayuda a mejorar el tejido productivo. Las pequeñas y medianas empresas prácticamente no tienen acceso, y la ciudadanía tiene la renta per cápita más baja, los salarios más bajos, todo. O sea, nosotros algo no estamos haciendo bien. Habría que analizar en profundidad este tema. El régimen económico y fiscal no está sirviendo para lo que se diseñó. Pues se ha hecho una reflexión en el Parlamento de Canarias y resulta que del dictamen final se deriva, sí, es verdad que reconoce el dictamen ese, empieza reconociendo la situación económica de Canarias que estamos comentando ahora, que estamos describiendo, no la niega. Y después, cuando hacen propuestas, no hacen propuestas significativas. Nosotros aquí tenemos una presión fiscal, que es a donde quería llegar, que está muy próxima a la española respecto a otras sub. En 2024 solo hay 9 puntos porcentuales de diferencia. La presión fiscal en Canarias respecto al país es superior al resto de las regiones ultraperiféricas. El resto de las regiones ultraperiféricas tiene 16 puntos porcentuales de diferencia entre la presión fiscal de la región ultraperiférica y su país. Y nosotros tenemos 9 puntos, 9 y algo puntos en el año 2024. Este es otro aspecto también a considerar. La gente tiene menor capacidad adquisitiva, no solo porque nuestra economía se ha debilitado, sino porque también la presión fiscal no ayuda a mejorar las condiciones, a tener un mercado más competitivo. Nosotros no exportamos nada. Nosotros estaba mirando yo anoche datos para ver lo que estaba diciendo el gobierno, y es que hay regiones que tienen, por el dato de población que ellos utilizan, el denominador es mayor, hay regiones en España que tienen un similar población que la nuestra y tienen mucho más Producto Interior Bruto, porque son economías más diversificadas. Que diversificación, por lo que le he entendido, no quiere decir necesariamente sector primario. Puede representar nuevas tecnologías, pero han mencionado, es que he estado apuntando con atención todo lo que ha dicho, porque ha hablado de que igual no se están canalizando las ayudas para diversificar de la forma conveniente. Ya no me queda mucho tiempo y le agradezco estos minutos de radio, pero sí quería terminar con su valoración. A ver, al final entiendo que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, y es verdad que hay mucha incertidumbre y que cada minuto casi salen informaciones nuevas sobre la escalada bélica que está ocurriendo en Irán. A mí sí me gustaría preguntarle por posibles consecuencias que podría tener un alargamiento de ese conflicto con Irán para el turismo y el bolsillo de los canarios. Yo a priori no tengo un análisis hecho sobre la materia, ¿no? Nosotros nos nutrimos fundamentalmente del turismo europeo. Ya ni siquiera antes de que empezara la escalada bélica se estaba percibiendo que se está produciendo este año 2026 respecto a estos 2 últimos años que han sido importantemente turísticos. Se ha reducido, la previsión es inferior, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema fundamental el que pregunta, o sea, nuestra dependencia del exterior y nuestra dependencia en este caso de turismo hace que cualquier circunstancia que se produzca en el exterior impacte directamente en nuestra economía. Bueno, lo que le puedo decir. Bueno, comprendo perfectamente, porque además le llamábamos por este estudio. Enhorabuena por el mismo. Está claro que si levanta críticas es porque, oye, algo bien se está haciendo también. Claro. Yo le agradezco enormemente que nos haya explicado algunas de esas conclusiones destacadas. Rosa Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, directora y coordinadora de este informe para el Colegio de Economistas de Las Palmas. Muchas gracias, buen día. Muchas
Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. Bueno, conclusiones contundentes, importantes y reflexiones importantes también que extraer de... ¿Te has quedado como yo, Valentín? Sí, es que es un informe bastante crítico, ¿no? Ha dicho Sí, pero con datos. Sí, pero ha hecho una afirmación que es potente en el sentido de que el REF realmente no está sirviendo. No está sirviendo. Y fíjate que el gobierno central siempre está amenazando con incluso quitarnos, digamos, ese diferencial fiscal que tenemos, que a mí eso de que el REF no sirve, eso me parece que es una afirmación un poco fuerte en el sentido de que oye, tenemos el IGI, que tenemos las ayudas al transporte. Sí, pero es que ella ha hablado de la presión fiscal también y sí, dice que la presión fiscal que soporta Canarias no es muy distinta a la que soporta el territorio continental, con lo cual habría que ver, porque sí, lo que tú dices, sí, tenemos el IGI y tal, pues a lo mejor por otra parte se nos está incrementando a la ciudadanía en general una cierta presión fiscal que no nos está repercutiendo. El tener la misma presión fiscal que el territorio continental no debería ser malo, siempre y cuando, por ejemplo, tuviésemos una productividad, una competitividad, que no tuviésemos el 25%, que ese es el último informe que presentó Cáritas, el 25% de la población de Canarias, casi el 25%, estamos hablando de 500.000 personas, está en una situación de exclusión social. La exclusión social es cuando tú tienes, por ejemplo, un trabajo, pagas un alquiler, pero no puedes permitirte absolutamente nada. Incluso podrías dejar de pagar el alquiler porque te ves en una situación económica complicada. No todas las personas del ámbito familiar tienen trabajo a tiempo completo. Es decir, son situaciones... Y ahí hay 500.000 personas que pueden estar en una situación de exclusión social. Además, familias con niños. Y entonces, claro, eso es lo que me planteo yo. Es decir... que converjamos o no en materia de presión fiscal no debería ser mayor problema si después los impuestos que se pagan reviertan en una mayor productividad, en el aumento del empleo, es decir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, porque después sí que no nos podemos comparar prácticamente a ninguna de las otras regiones, sobre todo por población. Es decir, decía lo de Madeira, que eran 240.000 personas. Claro, nosotros más de 2.200.000, o sea que no sé, yo creo que el análisis también debe ser más profundo y preocupante, una de las cosas que ha dicho. Si en el periodo 2014-2020 resulta que solo se ha utilizado el 50% de los ejecutado fondos, y justificado. Los fondos que nos llegan a estructurales, pues eso sí me preocupa. Porque, hombre, claro. 2014-2020, ¿vale? Esos son los datos que hay. Me preocupa porque eso quiere decir que no ha habido una gestión para utilizar esos fondos cuando estamos pidiendo, digamos, que nos echen una mano, ¿no? La verdad que leía así un poco el informe, ¿no? Bueno, vamos a decir los datos generales, que al final, para no pormenorizar y para que la gente lo entienda, supuestamente somos más pobres que cualquier ciudadano medio de la península, estamos en una situación de desventaja en este caso, pero sin embargo yo leo esto y luego escucho y veo la realidad. Recientemente estuvimos en Fitur y el año pasado también estuvimos en Fitur y todos los datos que nos presentan siempre son maravillosos, ¿no? Vamos creciendo, estamos en un momento álgido. Pregúntale a los En trabajadores. un momento en el que no es que venga más visitas, pero sí que conseguimos ese turista más pudiente, que la riqueza se queda en el destino. No lo sé. Entonces, una de las dos partes miente. O no estamos tan bien, o porque no podemos estar cada vez mejor económicamente en cuanto al turismo, que es nuestro principal motor, pero sin embargo que los datos indiquen que estamos en un umbral de pobreza altísimo. Estamos hablando del 24%, es de exclusión social, ¿no? Que al final, bueno, es el límite con la pobreza. Estamos hablando de 1 de cada 4 canarios. Sí. Entonces, Sí. si estamos en un momento bueno de recepción de turistas, supuestamente estamos recibiendo un turista más pudiente y que deja más en destino, etcétera, etcétera, y 1 de cada 4 canarios es pobre, el momento en el que afloje el turismo, ahora mismo que encima hay otros mercados emergentes, perdón, véase Marruecos, véase Egipto, véase Túnez, véase Turquía, etcétera, etcétera, en el momento en el que caiga el turismo, repito, en un momento álgido, en un momento bueno, donde vienen turistas y además, supuestamente, más pudientes, que dejan más dinero en destino y somos más pobres que nunca, en el momento en que afloja un poco el turismo, entonces ya estaremos en pobreza extrema, entiendo yo. A este 2026 afloja el turismo. Es la previsión, a eso se refería, por ejemplo, Rosa Rodríguez, pero Bueno. es que eso decía también la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en Fitur este año, decía, oye, hay una
ralentización en el crecimiento, que no un decrecimiento, esto dejarlo claro, no vamos a pasar al decrecimiento, pero sí como una especie de contención, de tensión de los mercados, y veremos si esta escalada bélica impacta, que suele impactar de alguna manera, en los movimientos, en los flujos turísticos. Hombre, veremos lo que pasa en la ITV, seguro. ¿no? Que ahora se inaugura. La ITV que se inaugura ahora. Pero ¿no? que en este caso Rosa comentaba que, bueno, que Canarias depende más de un turista europeo, etcétera, etcétera. Cualquier conflicto bélico en cualquier parte del mundo condiciona los movimientos, en este caso, turísticos. Cualquier persona, bueno, a los hechos me remito. No es nuestro principal mercado, pero sí que es cierto que cualquier conflicto bélico, repito, donde están obviamente incluidos diferentes países de diferente índole, no sé si se me está acordando, afecta... Ya no se corta. Entonces son mis cascos. El temor social a moverse cuando existe un conflicto bélico, pues puede ser perjudicial para Canarias, obviamente. Bueno, pues con esa reflexión me voy a quedar. Guillermo Uruñuela, gracias. Adiós, y gracias también Valentín Aullanet. Saludos. Chao a los dos. Y a ustedes les recuerdo que si la batería de su coche les falla, pues que no duden en llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Si no, también les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. Así llegamos casi a las 8 de esta mañana de martes 3 de marzo en Las Voces de la Mañana.